Bienvenidos a todos aquí en Anime. Y a ver, para empezar, esta semana no hay manga, por lo cual he querido traer una teoría. A grandes rasgos, lo que yo creo que pasó en el ciclo vacío. Digo a grandes rasgos, lo digo a lo largo del video, porque no quiero hablar específicamente de varios aspectos que les puedo dedicar un video. ¿Qué son las Akuma no Mi, las armas ancestrales, el plan de Joy Boy, etcétera, etcétera, etcétera? A cada una de esas cosas le puedo dedicar un video fácilmente. Entonces, creo que es más interesante hablar un poco de la historia de Joy Boy a grandes rasgos, porque a mi punto de vista va a ser lo que nos va a contar Vegapunk durante esta revelación, si es que no es interrumpida. Así que bueno, ya sin nada que decir, que actualmente estoy viendo Kill la Kill y Arcane, lunes, miércoles y viernes a 7 de la noche hora peruana, link como siempre abajo en la descripción. Empecemos con este video. A ver, como dije, este video básicamente es mi teoría sobre lo que creo que ha pasado o lo que llegó a pasar en el siglo vacío. Sin embargo, no es todo. El siglo vacío genera y tiene muchas cosas importantes, muchos detalles que aquí, pues, de hecho, puedo sacarles videos a cada detallito, como el origen de las Akuma no Mi, qué son las armas ancestrales, todo ese tipo de cosas. Pues no hablaré de eso y como digo, puedo hacer un video de cada una de ellas cuando en cada descanso del anime, del manga, discúlpeme. Entonces, en este video quiero hablar más que nada la historia. ¿Qué es lo que llegó a pasar? Sin ahondar tanto en detalles como decir, mira, es que Plutón se va a servir para este caso en específico, bla, 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 bla. Quiero más que nada contar la historia de Joy Boy. Y creo que superficialmente funciona o me va a servir ahorita porque creo, personalmente hablando, que eso es lo que va a hacer Vegapunk. Vegapunk va a hablar muy superficialmente de todo lo que llegó a ser Joy Boy. Entonces, básicamente esa es la idea del video. Como ya dije, esto es una teoría, no se tomen nada literal. Lo único que sea ciencia cierta es que pues Joy Boy fue el primer pirata y creo que de ahí no hay nada más. Y si es que hay algo más, lo diré. Me estoy basando en esto del manga. Pero como tal, nada más de lo que diga, en teoría es verídico al 100%. Es mi teoría, me encanta teorizar, por eso me encanta One Piece, así que quería compartir eso con ustedes. Así que bueno, ya sin nada que decir, vamos a dividir el video en 4 partes muy importantes. El inicio o la motivación de Joy Boy del viaje, el comienzo de su viaje, sus enemigos, el conflicto y el final. Con esos 5 puntos, empecemos. A ver, en lo que respecta al inicio del ciclo vacío, pues es con el nacimiento de Joy Boy. De hecho, el mismo Vegapunk no lo dice, pero lo podemos poner. Si el ciclo vacío es la historia de Joy Boy, definitivamente inicia con su nacimiento. Y aquí, pues podríamos decir que puede ser un gigante, no puede ser un gigante, no está 100% confirmado. En teoría lo es, porque si es que vivió 100 años, los humanos en teoría en el mundo de One Piece viven 120, 130 años, si no me equivoco. Y pues tienes muchísimo margen de, pues sí, 100 años es mucho y todo lo demás. Pero es factible, por lo cual no me voy a meter en ese tema. Sin embargo, en lo que yo sí creo y empieza esa teoría es que él nació en el reino antiguo. Y sí existió un reino antiguo. Un reino muy avanzado. Muchísimo más avanzado que todos los demás. Y estaba en Enies Lobby. Sí, yo también comparto esa teoría de que está aquí. Es aquí donde él nace. Él no es príncipe heredero, no es nadie de la nobleza, no es absolutamente ninguna persona relevante en este mundo. Es simplemente un niño que le encanta la libertad, que le encanta sencillamente ver el mundo y posiblemente en su juventud deseó explorar y, al igual que Oden, exploró primero su isla, su pequeño pueblo o su pequeña isla, viajó por todos y cada uno de los lados, visitó cada una de las ciudades y pues también es una isla, no es excesivamente grande, por lo cual cuando terminó de explorar absolutamente todo, como el que le faltaba algo, quería explorar más. Sin embargo, es muy probable de que pues básicamente los comercios o la navegación en esa época esté un poco restringida, en el sentido que solo navegas para ciertas costas o para ciertas otras, nunca navegas por sencillamente diversión. Y él
es la persona que dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no simplemente cojo un barco, me subo, yo, mis amigos, y decido ir a viajar por mera diversión? ¿Y por qué no creo? Creo que la gente antes de todo esto pasaba o tenía una especie de recelo contra otros. Es decir, no había convenios entre islas, no había negocios posiblemente, o si que había era muy limitado, por lo cual cada isla era su mundo. No había conexión entre todos. Se conocía la navegación, sí se conocía, pero posiblemente eran muy reservados en esos aspectos. Y Joy Boy viene a querer cambiar eso. Y es cierto, no hay aquí un incentivo. Wow, Joy Boy no es una persona, al menos en el Reino Antiguo, que tal vez sufrió demasiada la discriminación que tanto estamos acostumbrados. Posiblemente tuvo una niñez, una infancia muy tranquila, muy feliz, viajando, como digo, por toda su isla, hasta que esta isla le quedó muy a poco. Y aquí es donde decide navegar, decide ir a ver el mundo. Y esto va a traer problemas, obviamente, pero es un concepto nuevo, por eso es que se considera el primer pirata, aquella persona que por primera vez se fue a la mar con el único objetivo de conocer nueva gente, de a vivir aventuras. Y es aquí donde posiblemente coge a todos sus amigos, coge a todas las personas que quisieron acompañarle en esta nueva aventura. Pero también este hecho de que no hay negocios, de que cada cosa es su mundo, es un status quo muy importante que hay que mantener y que hay que recordar para dentro de un ratito que lo voy a mencionar. Pero ese es el inicio de las aventuras de Joy Boy. No va a haber aquí que él escape de un reino tiránico, no va a haber aquí nada de eso. Posiblemente él tampoco sepa de la existencia de Nika aún. Ahorita hablo de todo eso. Tal vez sí se comió la Gomu Gomu no Mi en este momento o después, pero creo que sí la existencia de Nika era anterior a Joy Boy, pero todavía no lo conocía. Y es que el reino antiguo, como se describe, era un reino muy próspero. Entonces no creo que existan cosas como el clasismo, la esclavitud que estamos acostumbrados en One Piece. Era un lugar utópico, pero sencillamente Joy Boy quería más y se va a explorar. Es aquí donde en sus aventuras posiblemente va y conoce los reinos que ya sabemos a ciencia cierta que eran parte de su alianza. Guano, Elbas, la isla de Ojin, Arrabasta, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí voy a mencionar un poco más a la reina Lilith, pero primero acabamos esta idea. Es en todas esas aventuras donde se consiguen las nakamas. Posiblemente es aquí donde ve que no todas las islas son buenas, o que no todas son tan desarrolladas o tan indulgentes con las demás personas, que hay islas que pues tienen sus esclavos, que tienen esto, que tienen lo otro, y que sencillamente no desean absolutamente nada de esto. Él no lo desea, posiblemente cuando llega a Elba se entera de la existencia de Nika, o cuando descubra los primeros esclavos en el mundo, es aquí donde estos le cuentan la historia de Nika, de que lo están deseando, y pues él, tal vez no por ser un héroe, Luffy lo dijo, héroe es aquel que comparte su carne. Los piratas tienen la carne para sí mismos. Entonces creo que Joy Boy va a hacer algo muy similar a Luffy. Lo que va a ser liberar esclavos, pero no para ser el héroe, sino porque desea que la gente sea tan libre y que tenga su propia carne. Digo carne, pero posiblemente, no sé, Joy Boy tenga otra cosa, como Luffy carne, Zoro sake, tal vez él, no sé, chocolate, por poner un ejemplo. Pero así es como van a estar haciéndose sus aventuras, viajando, conociendo reinos, haciéndose aliados, y esto no va a gustar, no va a gustar para nada a mucha gente. Guarden esto para las consecuencias que vamos a hablarlo en la siguiente parte. Pero, como digo, es esto lo que va a terminar causando muchas enemistades. Muchos pueblos, posiblemente de esclavos, van a estar muy en contra de toda esta situación. Van a ver en Joy Boy alguien amenazante. Y de lo que eran entidades muy separadas, muy aisladas, se van a unir. Pero antes de eso, básicamente hablemos de lo que quería la reina Lilith y los T. En esa teoría, y para mi punto de vista, los T son los descendientes de esta
primera banda pirata. No de la familia real, no, no, no. Son los descendientes de cada uno de los miembros de la banda de los piratas de Joy Boy. Así como Luffy tiene a sus nakamas, Joy Boy tuvo a sus nakamas. Y es por eso que tienes a un D gigante, como lo es Sol. Posiblemente Joy Boy tenía a un gigante como su nakama. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez por eso que Oda no nos ha mostrado un Yojin D o algo así, porque posiblemente no sean así. O incluso Neptuno, y Shirahoshi son D, porque la Nakama era la princesa Sirena. Así sucesivamente. Todos heredan de de esa familia. Sin embargo, la sangre está tan diluida que ya no saben qué significa esta D. Por eso es que el mismo Im menciona que ellos no saben su significado y hasta lo bastardean, diciendo dándoles no importancia, incluso diciendo, oye, tú también quieres llamarte D, toma la D, pero no saben el verdadero significado de la D, que es ser de Nakama de Joy Boy o tener sus propias enseñanzas. Es aquí donde incluso pues, se puede construir la primera o el primer Cloudbound tema, se puede conocer y donde se conoce esta historia, pero a eso voy a llegar más adelante. Después de hacer todas sus aventuras, creo que Joy Boy va a llegar a Laugh Tale. Creo que las aventuras de Joy Boy no van a ser interrumpidas. Va a ser un viaje muy bonito con todos sus amigos, con toda la gente que él quiere, con sus nakamas, y van a llegar a un cierto lugar, a Laugh Tale, la última isla. Ese lugar donde supuestamente lo han vivido absolutamente todo. Han pasado por todas las islas, han conocido todo el mundo y llegaron a ese punto. Y es en ese punto donde van a decir, pues aquí, para dejar nuestra huella, pongamos nuestros tesoros. Que esta sea nuestro hogar, nuestra isla base, por así decirlo. Como Wano lo era para Kaido, Hachinosu para Barba Negra, así, Laugh Tale sería la base de los piratas de Joy Boy. En este caso, hay dos reinos, entre muchas comillas. Tienes el reino antiguo, la ciudad o la isla natal de Joy Boy, y tienes Laugh Tale, que es el lugar donde usualmente llegaban los piratas de Joy Boy cada cierto tiempo a dejar sus botines de guerra o sus propios tesoros. Y es aquí donde todo se comienza a tergiversar. Ya la palabra Joy Boy se pudo haber extendido, ya todo el mundo debe saber, él es Nika, él tiene la flota de Nika, Nika esto, Nika lo otro, y todo se va a pudrir. Porque recuerden lo que he dicho, y lo he repetido un par de veces, la gente es envidiosa, y los que tienen poder nunca van a querer perderlo. Y aquí Joy Boy está liberando gente, está dando esperanza y libertad. Y es aquí donde vamos a hablar de las consecuencias. Sin antes mencionar a la reina Lilith que había mencionado. Yo creo que la reina Lilith sí fue Nakama de Joy Boy, pero del mismo modo que la princesa Vivi no lo hizo con el título de reina, lo hizo con el título de princesa. Mantengan eso muy en claro y hablemos ahora sí de las consecuencias. Y es aquí donde los 20 reinos van a querer cargarse a Joy Boy y a su mensaje. Posiblemente eran 20 reinos que aceptaban o acreditaban la esclavitud, que no les gustaba el mensaje de Joy Boy. Antes de hablar de Im y de todo lo que implica, quiero justificar esto. Sí, sé que Arabasta no es un lugar que tenga bastante esclavitud, de hecho la aborrece bastante, pero porque Arabasta o la familia real de Arabasta hereda de Nefertari y Lily. Y posiblemente, esta es mi teoría, como dije, Lily, discúlpeme, navegó junto con Joy Boy como princesa. Posiblemente nadie sabía de la existencia de Lily en la banda. Posiblemente solo estuvo ahí un par de aventuras, al igual que Vivi, haciendo un paralelismo, y se quedó en Arabasta. Sin embargo, era Nakama honorífica. Creo que su padre, tío o quien sea que estaba reinando en ese momento, sí era igual que los otros Tenryubitos. Por eso es que cuando ella hereda el trono, ya que yo presumo la persona que se unió a los 20 reinos, el rey de Arabasta de ese momento, porque recuerden que el siglo vacío son 100 años, pues este desgraciado la palma, ella hereda y se queda ahí como una especie de infiltrado en el gobierno mundial,
pero más tirando al final de la guerra. Ya vamos a llegar a eso. En estas consecuencias, y como ya dije, son la creación de los 20 reinos. Pero ¿cómo? Pues aquí va a haber un factor importante y es Im. A mi punto de vista, Im es la contraparte de Joy Boy, alguien que quería gobernarlo todo y le salió. Para eso obtuvo una fruta muy contraria a la de Nika. Yo sigo pensando que es la de Diablo de los dibujos animados y que de hecho es muy probable de que también sea rey de uno de los 20 reinos. Por el simple hecho de que tenemos la información de Ivankov, quien menciona que era Im Nerona, es decir, la familia Nerona existe y forma parte de los Tenryubitos. No sé si Im es el único miembro, si hay otros más, si él subió junto con, no sé, un primo, tío, padre, hermano, si puede ser él se quedó como el rey del mundo, mientras su otra familia siguió teniendo descendencia. Eso no lo sé, no creo que sea importante. Lo que sí es importante es que es uno de los 20 reinos. Entonces, esa idea del detraidor no entra mucho en mi perspectiva, ya que si es un detraidor sabría de la existencia de Lily, pero al no serlo, pues obviamente siempre estuvo dudando de Lily. Sin embargo, sí creo que el desgraciado sí es miembro o parte del reino antiguo, un traidor del reino antiguo. A ver, me explico. Siempre ha existido la teoría de que Joy Boy era el príncipe heredero del reino antiguo. Im era su hermano o otro miembro de la realeza que no iba a heredar nada. Básicamente es el mismo concepto, solo que el príncipe heredero es, en este caso, en mi teoría, amigo de Joy Boy. Im es sencillamente otra entidad, un príncipe corrupto, por así decirlo. De esa forma, como se nos ha repetido varias veces en el manga, no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron los 20 reinos que subieron al cielo para no crear enemistad entre todos los reinos. Entonces, si es que no sabes a ciencia cierta cuáles fueron los 20 reinos, lo único que sabemos fue Arabasta, porque ellos mismos lo saben y lo han transmitido oralmente, y pues Dressrosa, porque Doflamingo lo supo, porque la familia de Don Quijote posiblemente heredó verbalmente esa información, pero era la familia de Don Quijote en Marioa. Posiblemente los Nerona eran la familia real del reino antiguo. Con esto tienes todo. Im, en un intento de tomar el control y el poder, traiciona a su hermano, posiblemente Nakama o amigo como mínimo de Joy Boy, príncipe heredero. Se hace se va, coge su facción posiblemente del reino antiguo, reagrupa todo esto, une a los otros 19 reinos, como dije, incluido el rey de Alabasta de esa época, y decide atacar a Joy Boy, porque sus ideas atentaban contra pues todos sus pensamientos, contra su estilo de vida, y ellos no querían eso. De hecho, es así como empieza la guerra del siglo vacío. En lo que respecta a la guerra, pues tenemos dos frentes, sencillamente. Posiblemente Im esté en una especie de guerra civil en el propio reino antiguo, en Enies Lobby, contra su propio hermano por el trono, mientras que los 19 reinos restantes están peleando contra Joy Boy y sus nakamas. Para empezar, la guerra va a ser larga. Posiblemente va a ser hasta el final del siglo vacío, más o menos. Para 1 o 2 años menos de que termine el siglo vacío, es decir, en el año pues 98, 99 del siglo vacío, por poner un número exacto. ¿Por qué? Porque creo que este último año se va a hacer un par de cositas que vamos a hablar en la siguiente parte, y ahí se cierra el siglo vacío y empieza todo lo que conocemos. En esta guerra, sin ir mucho al detalle, como he dicho al inicio, es importante mencionar que los reyes que se mencionan en esta misma en este mismo lugar, que juraron lealtad, pues posiblemente no sobrevivieron la guerra. Es muy probable que quienes terminaron la guerra fueron sus hijos, las personas que heredarían los tronos. ¿Por qué? Porque otra vez son 100 años. Incluso si es que Joy Boy se fue a la mar a la misma edad que Luffy, por poner números, sería los 17. Que sus aventuras durasen 10 años más, tendría 27. Para que la guerra, entonces, si tiene 27, pues redondeamos a 30 para que sea más fácil. Para que termine el siglo vacío son 70 años de guerra.
Los reyes usualmente son bastante ancianos y son humanos. Todos y cada uno de los Tenryubitos son humanos. Por lo cual, sí, murieron. Murieron en esto, pero sus príncipes o sus herederos siguieron con la guerra. Con una pequeña excepción, que ya saben cuál es, pero la veré más tirando al final o en la otra parte de este video, para ser más claros. En esta guerra pasan muchas cosas. Posiblemente Joy Boy utilizó bastante lo que es Neptuno, lo que es que digo, Poseidón, lo que es Urano, lo que es Plutón y todo lo demás para mantener a raya. Sin embargo, les pasaba tecnología del reino antiguo a sus aliados para hacerles frente. Es posible que en las mismas Akuma no Mi, como dije, no voy a andar mucho en esto, fuesen creadas en el reino antiguo, y es aquí donde Im pues roba bastantes, mata a varios usuarios, obtiene frutas, se las va dando a sus aliados para hacerse más y más fuerte. Mientras que pues posiblemente aquí también se desarrolla el Haki, o Joy Boy desarrolla el Haki para contrarrestar todo esto. El mundo se comienza a globalizar, comenzamos a tener literalmente una guerra en la cual comienza a afectar no solo a las islas que estén en guerra, es decir, por un lado los 20 reinos y por el otro los aliados de Joy Boy, que serían el reino antiguo, pues el mismo Joy Boy, Wano, Elbaf y todos estos que ya conocemos. Y la situación se desmadraría bastante, que incluso podría afectar otros reinos que o técnicamente hablando no son parte de ninguno de estos frentes. Como por poner un ejemplo, la isla de Mihawk o alguna otra isla, la isla donde creció Loud, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas islas en el mundo de One Piece. Esa podríamos considerar que es la primera guerra mundial en todo este aspecto. Pero son solo 20 reyes y todo esto. La tecnología del reino antiguo posiblemente era muy cerrada. Como ya dije, estábamos en un mundo muy esquelético, que nadie quería pelearse con nadie, nadie compartía nadie viajaba entre otros lados. Por eso que la tecnología del reino antiguo se quedó para ellos mismos. Sin embargo, esta misma tecnología se perdería para siempre. No creo que haya sido plan de Im. No creo que ellos mismos hayan pensado en deshacerse de toda esta tecnología de buenas a primeras. De hecho, creo que lo que querían era hacer un poco más lo que están haciendo ahorita. Tener esta tecnología para ellos. Y es probable que el reino antiguo, al ver que Im estaba a punto de literalmente ganar la guerra civil, hacerse con toda esta tecnología y que esta sea parte de su ejército, parte del gobierno mundial, prefirieron inmolarse. Posiblemente ellos usaron el Mother Frame o el Urano de esa época para destruirse a sí mismos, con el único objetivo de evitar que la tecnología del reino antiguo cayese en manos de Im. Im sobreviviría obviamente, pero el reino antiguo caería, y con su caída ya la balanza está completamente desequilibrada. Posiblemente todas las frutas de las personas que vivían ahí quedaron sueltas, y Im, quien era el más cercano a esta isla, las recogió la gran mayoría, las más poderosas, y es aquí donde pues todo se desmadra, obtienes grandes usuarios, y la verdad, todo termina jodiendo la situación. Joy Boy termina perdiendo. Sus mismos aliados van cayendo uno a uno, y se declara su derrota. Y posiblemente con su derrota me refiero a su captura. Finalmente, con la captura de Joy Boy, creo que comenzó el plan para el futuro Joy Boy. Es decir, me parecería bastante poético que el final del ciclo vacío sea la ejecución de Joy Boy, lo que daría inicio a la primera gran era de la piratería. Como el mismo Roger hizo esto para dar pie a la gran era de la piratería, quien dio inicio a la primera era de la piratería fue Joy Boy, con su propia ejecución. Y es que el mismo Im lo dice, que no previó algo con Lilith, que es gracias a eso que los Poneglyphs se dispersaron en todo esto. Entonces, esa es mi teoría. Posiblemente el rey de Alabasta aguantó hasta cierto punto más que el resto, pero terminó muriendo. Quien heredó el puesto fue Nefertari Di Lili, una Nakama de Joy Boy. Al hacer esto, pues utilizó esta misma posición, ya viendo que la guerra estaba prácticamente perdida, que el reino antiguo se había inmolado,
que Laugh Tale estaba siendo bastante perjudicado, que sencillamente no había opciones de ganar, se reúne con sus nakamas bajo la mesa a escondidas y urden un plan de por si acaso. Mientras Lily obviamente está haciendo de doble espía, pasándoles información a lo discreto, pues hacen una especie de plan. Ok, le dicen, Lily, tú no te alejes del gobierno mundial, eres nuestra doble espía, pero también eres parte de ese plan. En caso pase algo, tienes la obligación de hacer que los poderes se expandan por el mundo. Utiliza tu posición para asegurar esto. Nosotros ya estamos viendo que la guerra nos está ganando, que el reino antiguo acaba de inmolarse, que sencillamente estamos muy entre las cuerdas y se están haciendo los trámites en caso perdamos la guerra para que nuestro legado no sea borrado. Es aquí donde sencillamente logran hacer todo esto, logran para bien pues crear los Poneglyph. Cada reino se fue para su lado. Wano creó sus propias murallas para impedir que Im y compañía lleguen y así sucesivamente. Pero esto me estoy adelantando un poco. Como dije, fue la captura de Joy Boy. Y aquí hablemos de el pecado, entre muchas comillas, que comete Zunisha. El pecado que comete Zunisha, a mi punto de vista, no es que Zunisha traicione a Joy Boy, ni nada de esto, sino que por culpa de un error de Zunisha, capturan a Joy Boy. ¿Qué error puede ser? Me imagino un error muy similar, o bueno, error similar tal vez no, una situación muy similar a la del Merry. Y es que para que un ser esté vivo 800 años, no es una raza que conozcamos. Y de hecho, hasta donde sabemos a ciencia cierta, solo existe un Zunisha. Y aquí voy a poner mi teoría sobre Zunisha. Zunisha fue el barco de Joy Boy. Un barco que se comió una fruta del diablo. Así, de esa forma, utilizando su fruta en modo híbrido, su penitencia es caminar eternamente para custodiar el Rod Poneglyph que tiene en su espalda. De esa forma siempre tendrá esa situación. Porque al fin y al cabo, por su culpa, no pudo proteger a las personas que le dieron vida. El primer, Klaus Bauterman. Con esto también se da la finalización de la guerra. Joy Boy es sencillamente encarcelado y va a ser ejecutado públicamente. Y es aquí donde, de la misma manera que Roger, Joy Boy decide con palabras, diciendo que habiendo viajado por todos lados, escondió un tesoro. Un tesoro que lo escondió en ese lugar. Posiblemente esto sea cierto. Creo que sí es paralelismo, porque en el flashback de Oden, Rayleigh menciona de que está en búsqueda de un tesoro que ellos dejaron atrás. Es decir, sabían o se presumía de la existencia de un tesoro. Joy Boy, con su muerte, da este pitazo para la primera gran era de la piratería, que toda la gente vaya a buscar, que el gobierno mundial tuvo que trabajar muchísimo tiempo para que se termine esa primera gran era de la piratería, y la segunda era es la que Roger inicia, después de haber encontrado el One Piece, después de haber encontrado el tesoro de Joy Boy. Y es así donde Lilith, en un intento de ayudar, de esparcir los poderes, termina muriendo por Im-sama, ya que previniendo de que sea mala o no para ellos, dice, a ver, yo no lo sé a ciencia cierta, pero más vale prevenir que lamentar. Entonces te mato, prevengo cosas y chao, haciendo que su hermano herede el trono, pero como era su hermano, posiblemente también fue influenciado por Joy Boy, por eso es que sigue el linaje de los D, Lilith, en Arrabasta. Sin embargo, no utilizan ese nombre como tal. Los D son dispersados, cada uno se va a una isla donde, teóricamente hablando, no eran parte del gobierno mundial cuando estos arribaron. Es decir, la tierra nativa de Law posiblemente no forma parte de los 20 reinos, al igual que la isla Fuchsia no forma parte de los 20 reinos originales. Son reinos que después se unieron al gobierno mundial junto con otros más. Entonces es como termina dándose toda esta situación. El fin del gobierno mundial es la muerte de Joy Boy y el inicio de la primera gran era de la piratería, junto con la creación del gobierno mundial.
Es una teoría que estaba pensando muchísimo tiempo. Como digo, hay bastantes detalles como la creación de las Akuma no Mis, qué relación tiene pues las armas ancestrales, cuál es ese plan, para cuál se hicieron los Poneglyphs, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso puedo dedicarle un video a cada parte, literalmente. Sería muy extenso hablar de cada cosa. Si este video tiene muchísimo apoyo para las siguientes pues descansos de Oda, estaré trayendo más teorías y actualizando porque Vegapunk nos estará dando muchísima información sobre Joy Boy, Nika, pero habrá que seguir esperando todo eso. Así que bueno, ya sin nada que decir, que pueden dejar un buen like, comentar, suscribir, todo lo que quieran y nos estamos viendo el día de mañana con otro video. Bye. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedirte un like, que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando y nada más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.